icon, somebody that's so influential in so many ways, especially dealing with. Durante décadas, Jon Secada fue la voz perfecta del amor latino. Canciones impecables, imagen serena, vida aparentemente ordenada. Pero detrás de esa armonía había algo que no encajaba. Un silencio demasiado largo. Una historia fragmentada por el exilio, por decisiones ajenas, por experiencias que nunca eligió contar. ¿Por qué un hombre que hizo del sentimiento su mayor virtud evitó hablar de sí mismo durante más de 30 años? ¿Qué verdad necesitaba proteger para sobrevivir en una industria que exige sonrisas y no cicatrices? Hoy, por primera vez, Jon admite aquello que muchos intuían, pero nadie había escuchado de su propia voz. Y no, todavía no es el momento de decirlo todo. Jon Secada nació en 1961 en Cuba, en un país que empezaba a cerrarse sobre sí mismo. Su infancia no estuvo marcada por la estabilidad ni por los recuerdos luminosos que suelen adornar las biografías oficiales, sino por el miedo, la ausencia y la sensación constante de que el suelo podía desaparecer en cualquier momento. Su padre fue encarcelado durante 3 años tras intentar huir de la isla. Para un niño, esa ausencia no fue solo física, fue una herida silenciosa que enseñó muy pronto que hablar podía ser peligroso y que callar era, a veces, la única forma de sobrevivir. Tras la prisión llegó el exilio, primero España, como refugiados, luego Costa Rica, después, finalmente, Miami, cuando Jon tenía apenas 12 años. 4 países antes de la adolescencia, 4 identidades superpuestas, 4 intentos de empezar de nuevo sin tiempo para entender lo que se estaba perdiendo. ¿Cómo se construye una personalidad sólida cuando la vida te obliga a cambiar de lugar antes de aprender a pertenecer? ¿Cómo se aprende a confiar cuando todo lo conocido se rompe una y otra vez? En ese contexto ocurrió uno de los episodios más incómodos de su juventud, un hecho que durante años quedó envuelto en rumores y versiones distorsionadas. Su padre, convencido de que la timidez era un defecto que debía corregirse, tomó una decisión que Jon nunca pidió. No fue un rito de paso glorificado ni una experiencia liberadora. Fue una situación forzada, confusa, emocionalmente incómoda. Décadas más tarde, su esposa aclararía algo clave. Jon no vivió aquello como se contó durante años. No hubo conquista, ni orgullo, ni victoria masculina. Hubo desconcierto, presión y silencio. Ese momento no definió su vida pública, pero sí dejó una marca profunda en su manera de relacionarse con el mundo. Desde entonces, Jon aprendió a controlar lo que mostraba, a medir cada palabra, a refugiarse en la disciplina y en la música. La música no le exigía explicaciones, no le pedía que se definiera, solo le permitía sentir sin exponerse. Cuando la familia se estableció en Miami, Jon ya había aprendido una lección esencial: adaptarse rápido o quedarse atrás. En la escuela, en la calle, en su entorno cultural, siempre era el que venía de otro lado. Demasiado cubano para algunos, demasiado extranjero para otros. Esa tensión constante moldeó su carácter. Reservado, observador, preciso. Nadie imaginaba que esa contención no era frialdad, sino una forma de defensa. Porque antes de ser el autor de grandes canciones de amor, Jon Secada fue un niño que entendió muy pronto que la vida no siempre pregunta antes de decidir por ti, y que hay verdades que, si se dicen en el momento equivocado, pueden destruirlo todo. Pero ¿cuánto tiempo puede alguien vivir guardando su propia historia? ¿Y qué precio se paga por convertir el silencio en una costumbre? Antes de ser un hombre en solitario, Jon Secada fue una presencia invisible. Un músico disciplinado, meticuloso, que aprendió a moverse en las sombras mientras otros ocupaban el centro del escenario. En Miami, su talento empezó a abrirle puertas no por escándalos ni golpes de suerte, sino por algo mucho más difícil de sostener: constancia. Fue así como llegó a trabajar como compositor y corista para Gloria Estefan, una de las figuras más poderosas del pop latino en Estados Unidos. Desde fuera, parecía el inicio de un cuento perfecto. Desde dentro, era una escuela de silencio, exigencia y control absoluto. El respaldo de Emilio Estefan terminó de definir su destino.
En ese entorno, John entendió cómo funcionaba realmente la industria. El talento era indispensable, pero no suficiente. Había que encajar, había que ser confiable, había que proyectar una imagen limpia, sin aristas, sin contradicciones incómodas. Y John lo hizo, mejor que nadie. En 1992 lanzó su primer álbum como solista y el impacto fue inmediato. Las cifras hablaron por sí solas: discos vendidos por millones, premios, reconocimiento internacional. De pronto, aquel joven reservado se convirtió en la nueva voz del romanticismo latino. El tema que lo cambió todo fue Otro día más sin verte. Para el público, una balada perfecta sobre la ausencia y el desamor. Para John, algo mucho más personal. La canción nació del abandono real, del golpe emocional de una relación rota cuando una mujer llamada Jennifer decidió marcharse con otro hombre, un canadiense, dejando tras de sí una herida que aún no cicatrizaba. ¿No era irónico que su mayor éxito se construyera sobre una pérdida auténtica? ¿Que el dolor que nunca explicaba en entrevistas se transformara en himno para millones? Ahí empezó la paradoja. Cuanto más honesta era su música, más hermético se volvía su discurso. John hablaba de amor, de nostalgia, de ruptura, pero nunca de sí mismo. En entrevistas sonreía, respondía con cuidado, evitaba profundizar. El público veía a un artista equilibrado, educado, casi inofensivo. Pero detrás de esa imagen había una vigilancia constante: no decir de más, no mostrar grietas, no permitir que el pasado interrumpiera el presente. Los premios llegaron, incluida la validación de la industria anglosajona y latina, Grammys, giras internacionales, presencia constante en radio y televisión. Todo indicaba que Jon Secada había alcanzado el lugar soñado. Sin embargo, algo no cuadraba. Mientras otros artistas de su generación convertían su vida personal en espectáculo, él hacía lo contrario, se cerraba aún más. ¿Por qué alguien que lo tenía todo parecía empeñado en no mostrarse completo? ¿Qué estaba protegiendo con tanto cuidado? Con el tiempo, esa contención se convirtió en marca registrada. Para la industria, Jon era seguro, para el público era correcto, pero para él mismo cada éxito reforzaba una jaula invisible, porque cuanto más grande era el personaje, menos espacio quedaba para el hombre real, y aunque nadie lo decía en voz alta, empezaba a flotar una sensación incómoda. Tal vez la perfección tenía un costo demasiado alto. Detrás de los aplausos, Jon seguía cargando con una historia que no aparecía en los titulares, una historia que no cabía en las ceremonias ni en las alfombras rojas, y mientras su voz sonaba en todo el mundo, su propia vida seguía siendo el tema del que menos hablaba. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un éxito construido sobre la omisión? ¿Y qué ocurre cuando el silencio empieza a pesar más que la fama? Con el paso de los años, la imagen de Jon Secada empezó a mostrar pequeñas fisuras. No eran escándalos explosivos ni titulares devastadores, sino detalles que, vistos en conjunto, sugerían que la historia oficial estaba incompleta. Comentarios sueltos en entrevistas, silencios prolongados cuando las preguntas se acercaban demasiado a lo personal, decisiones profesionales que parecían tomadas más para evitar conflictos que para provocarlos. ¿Por qué alguien tan exitoso parecía caminar siempre con tanto cuidado? ¿Qué temía que saliera a la luz si bajaba la guardia? Uno de los episodios que despertó murmullos fue el conflicto creativo que el propio Jon reconoció años más tarde en su autobiografía, relacionado con una canción trabajada en el mismo entorno que Shakira. No habló de traición ni de abuso directo, pero sí dejó entrever una disputa por la autoría y el reconocimiento. El problema no fue el desacuerdo en sí, sino la forma en que se resolvió: puertas cerradas, conversaciones privadas y, una vez más, silencio público. Más adelante, ambos afirmaron haber superado el malentendido y conservar una relación cordial, pero la pregunta quedó flotando: ¿por qué Jon eligió callar en un momento en el que otros habrían hecho ruido? Algo similar ocurrió años después, cuando se vio envuelto en una controversia inesperada al rendir homenaje a Benny Moré. En 2017, un proyecto musical pensado como tributo terminó generando malestar en la familia del legendario artista cubano, que lo acusó de aprovecharse de su nombre.
No hubo condenas legales ni resoluciones definitivas, pero sí una tensión pública que incomodó a muchos. John, fiel a su costumbre, no respondió con dureza ni se defendió agresivamente. Explicó lo justo. Luego volvió a callar. ¿Era prudencia o miedo a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada? A estos episodios se sumaron otros detalles menos visibles, pero igualmente reveladores. Su vida privada siempre se mantuvo fuera del foco, incluso cuando la industria empezó a premiar a quienes convertían su intimidad en espectáculo. Mientras otros artistas hablaban sin filtros, John parecía retroceder. Cada silencio reforzaba la idea de que había algo que no encajaba del todo con la narrativa oficial del cantante romántico y sin conflictos. ¿De verdad se trataba solo de una personalidad reservada o había experiencias que prefería no nombrar para no alterar el equilibrio que tanto le había costado construir? Lo cierto es que a medida que pasaban los años, la acumulación de pequeños conflictos, rumores no confirmados y explicaciones incompletas empezó a pesar, no como una amenaza externa, sino como una carga interna, la sensación de estar siempre a un paso de tener que explicar lo inexplicable. Porque cuando el silencio se convierte en hábito, también se transforma en prisión, y John Secada llevaba demasiado tiempo viviendo dentro de ella. La pregunta ya no era si existían grietas, sino cuánto tiempo más podrían sostenerse sin provocar una caída. ¿Qué ocurre cuando el pasado, por más que se intente ocultar, empieza a reclamar su lugar? ¿Y qué empuja finalmente a alguien que siempre calló a empezar a hablar? No hubo un solo día en que todo se derrumbara de golpe. No existió un escándalo definitivo ni una portada que marcara el principio del fin. Lo que ocurrió con Jon Secada fue más silencioso y por eso mismo más devastador. Durante años las presiones se acumularon sin hacer ruido, la necesidad de sostener una imagen impecable, el peso de un pasado nunca resuelto, la obligación constante de ser el hombre que todos esperaban y no necesariamente el que él sentía ser. ¿Cuánto puede resistir alguien antes de empezar a romperse por dentro? A diferencia de otros artistas que explotaron públicamente, Jon eligió otra vía, el desgaste lento. Giras, compromisos, entrevistas medidas al milímetro. Cada aparición era un acto de control. Cada respuesta, una línea cuidadosamente trazada para no desviarse del guión. Pero ese control tenía un costo. Con el tiempo, la música dejó de ser solo refugio y empezó a convertirse también en recordatorio. Cada canción de amor, cada verso sobre la ausencia, lo enfrentaba a una verdad incómoda. Su vida emocional estaba llena de zonas que nunca se permitió explorar en voz alta. Las controversias previas, aunque aparentemente superadas, no desaparecieron del todo. El conflicto creativo del pasado, las acusaciones relacionadas con proyectos de homenaje, los rumores que nunca llegaron a convertirse en hechos comprobados, todo seguía ahí, orbitando alrededor de su nombre, no como amenazas reales, sino como fantasmas persistentes, fantasmas que reforzaban una idea peligrosa. Hablar podía ser más arriesgado que callar. ¿Y si decir la verdad no traía alivio sino pérdida? ¿Y si romper el silencio significaba destruir la estabilidad que tanto le había costado construir? A esto se sumó el cansancio propio de los años. Jon ya no era el joven que podía adaptarse a cualquier entorno sin cuestionarse nada. El cuerpo y la mente empezaron a pedir respuestas. El pasado, especialmente la infancia marcada por el exilio y las decisiones impuestas, regresaba con más fuerza. No como recuerdos claros, sino como sensaciones, incomodidad, tristeza, una rabia difícil de nombrar. Sensaciones que no podían seguir escondiéndose detrás de sonrisas públicas. En ese punto, el dilema se volvió inevitable. Continuar en silencio significaba traicionarse a sí mismo. Hablar, en cambio, implicaba exponerse a juicios, interpretaciones y posibles rechazos. No era una decisión artística, era una decisión vital. Por primera vez, Jon se vio obligado a preguntarse qué estaba defendiendo realmente, su carrera o su propia paz, la imagen que el mundo adoraba o la verdad que llevaba décadas cargando en soledad. El quiebre no fue una caída visible, sino un colapso interno, una sensación de límite, de no poder seguir sosteniendo un relato incompleto.
y aunque desde fuera todo parecía estable, por dentro algo ya se había roto. El silencio que durante años lo protegió empezó a asfixiarlo. Y cuando el silencio deja de ser refugio y se convierte en amenaza, solo quedan dos caminos: desaparecer o finalmente hablar. Pero, ¿qué se dice después de callar tanto tiempo? ¿Cómo se confiesa una verdad sin desatar todo lo que se ha mantenido a raya durante décadas? Jon Secada estaba a punto de dar el paso más difícil de su vida pública, y aún así, no todo estaba destinado a ser contado. Cuando Jon Secada decidió hablar, no lo hizo con un anuncio grandilocuente, ni con un gesto dramático. No hubo lágrimas frente a las cámaras, ni titulares incendiarios. Su confesión llegó de forma medida, casi contenida, como todo en su vida. Y sin embargo, fue suficiente para cambiar la manera en que muchos empezaron a mirarlo, porque lo que Jon admitió no fue un escándalo puntual, sino algo más profundo y difícil de digerir. Durante años vivió interpretando un papel que no había elegido del todo. Por primera vez, dejó entrever que su historia personal estaba marcada por decisiones ajenas, por experiencias tempranas que no respondieron a su voluntad, y por una educación emocional basada más en la supervivencia que en la libertad. No entró en detalles explícitos, no señaló culpables con el dedo, pero fue claro en un punto esencial: hubo momentos de su vida que no fueron como el mundo creyó, y ese malentendido lo acompañó durante décadas. ¿Cuántas veces una sonrisa pública sirve para esconder una herida privada? ¿Cuántas verdades se sacrifican para sostener una carrera? Jon explicó, con palabras cuidadosamente escogidas, por qué eligió el silencio durante tanto tiempo. No fue cobardía, dijo, fue miedo. Miedo a perder oportunidades, a ser malinterpretado, a romper el delicado equilibrio que había construido desde joven. En la industria del entretenimiento, admitir fragilidad no siempre es visto como un acto de valentía. A veces es una sentencia. Y él lo sabía. Lo había aprendido desde niño, cuando hablar demasiado podía traer consecuencias irreversibles. La confesión también implicó reconocer el costo personal de esa estrategia. Vivir conteniéndose, vigilando cada frase, cada gesto, cada entrevista. Convertir la reserva en una armadura. Jon aceptó que esa armadura lo protegió del ruido externo, pero también lo aisló. Le impidió mostrarse completo incluso ante quienes lo rodeaban. El hombre que cantaba sobre el amor absoluto había aprendido a amar con cautela. El artista que expresaba dolor en sus canciones evitaba nombrar el suyo en voz alta. Pero lo más revelador no fue lo que dijo, sino lo que eligió no decir. Hubo pausas, hubo frases incompletas, hubo límites claros. Jon dejó en evidencia que su verdad no estaba destinada a ser consumida como espectáculo. No todo podía ser compartido, no todo debía ser explicado. Y ese gesto, lejos de cerrar la historia, abrió nuevas preguntas. ¿Qué partes quedaron fuera? ¿Qué recuerdos siguen siendo demasiado pesados para pronunciarse? Su confesión no buscó absolución ni aplausos. Fue más bien un acto de reconciliación consigo mismo. Una forma de afirmar que detrás del personaje había un ser humano complejo, contradictorio, marcado por el pasado pero aún en pie. Jon Secada no destruyó su imagen, la humanizó, y en ese proceso dejó algo claro: la verdad existe, pero nunca se revela completa de una sola vez. Porque después de tantos años de silencio, hablar no significa contarlo todo. A veces significa apenas abrir una puerta, y Jon solo la abrió lo suficiente para dejar pasar un poco de luz, no para iluminarlo todo. Mirar hoy la historia de Jon Secada obliga a replantear muchas certezas. Durante años, el público vio a un artista impecable, coherente, casi inalterable. Un hombre que cantaba al amor sin estridencias, que envejecía con dignidad y que parecía haber esquivado los excesos y los derrumbes tan comunes en la industria. Pero esa lectura era incompleta. Detrás de esa estabilidad había una biografía marcada por el exilio, por decisiones impuestas y por un aprendizaje temprano. Callar también puede ser una forma de sobrevivir. La confesión de Jon no reescribe su carrera, pero sí la resignifica. Sus canciones ya no suenan igual cuando se entienden como refugio y no solo como entretenimiento.
El romanticismo que lo definió deja de ser una pose para convertirse en una necesidad emocional. Cada balada, cada verso sobre la ausencia, parece ahora una conversación que nunca se permitió tener en público. ¿Cuántas veces aplaudimos la obra sin preguntarnos por el costo humano que hubo detrás? No hay villanos claros en esta historia, no hay un culpable único ni un giro escandaloso que lo explique todo. Hay, en cambio, una cadena de silencios heredados, de miedos acumulados y de decisiones tomadas bajo presión. Jon Secada no fue víctima de un solo hecho, sino de una suma de experiencias que lo empujaron a construir una identidad funcional, aceptable, segura. Una identidad que funcionó hasta que dejó de hacerlo. Hoy su vida es distinta. Comparte el día a día con su esposa Maritere, con sus hijos, y ha encontrado un equilibrio lejos del ruido constante. Maneja sus propios proyectos, controla su tiempo y elige con cuidado qué mostrar y qué reservarse. Pero incluso en esta etapa más tranquila, la pregunta persiste. ¿Cuánto de esa paz llega tarde? ¿Y cuánto silencio fue necesario para alcanzarla? La historia de Jon Secada no termina con una revelación total, porque nunca fue esa clase de historia. Termina, si es que termina, con una reflexión incómoda. El público dice querer la verdad, pero rara vez está preparado para aceptarla cuando no encaja con la imagen que ha construido. Tal vez por eso Jon habló solo a medias. Tal vez por eso aún quedan cosas sin decir. Y la pregunta final no es ¿qué más oculta Jon Secada?, sino algo más inquietante. Si hubiera contado toda su verdad desde el principio, ¿le habríamos permitido llegar hasta donde llegó?